Bienvenidos, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estamos transmitiendo a través de mensaje para salvación y también a través del alumbrador cristiano. Y un sitio web es el nuestro, es www.iglesiadecristo.xyz. Como ustedes saben, los días lunes transmito el libro de Colosenses. Estamos en el subtema Asidos de la cabeza, y ahora vamos a ver la lección número 80 en su parte número 9. O sea, la lección es número 80, el subtema es Asidos de la cabeza, parte 9. Oremos. Padre Celestial, te damos agradecimientos porque una vez más nos permites que tu palabra sea enseñada y que tú le ayudes a tu servidor a través del Espíritu Santo a que la trace con sencillez, con entendimiento para todos quienes escuchen. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos en Colosenses capítulo 2, los versículos 16 hasta el 23. Ya hemos visto 8 partes de este tema, Asidos de la cabeza. Hoy vamos a ver la parte 9 y vamos a empezar a estudiar el versículo 22. De esta serie probablemente falten unas 3 lecciones más. Este versículo 22 en su primera parte nos dice: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Esta frase da la segunda razón para no acatar los decretos que el apóstol Pablo mencionó anteriormente. Tales normas no son vinculantes porque se originan en los hombres y estos son la única fuente de ellas. La frase mandamientos y doctrinas de hombres se parece a otras que se encuentran en la Biblia. En varios versículos los voy a leer. Dice en Mateo 15:9: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y también Jesús aplicó la profecía de Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. También a los judíos, que habían añadido sus propios mandamientos y tradiciones a los mandamientos de Dios, se ve esta enseñanza. Pues él dijo que en lugar de obedecer las leyes de Dios, estaban descuidándolas para seguir sus propias tradiciones. Miren lo que nos dice en Marcos 7:8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. De este modo invalidaban los mandamientos de Dios. Por eso en Marcos 7:13 dice:
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces lo que nosotros podemos ver, pues, hay quienes creen que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a las prácticas ascéticas de algunos judíos o al estilo de vida de los esenios, que seguían el celibato y estrictas leyes dietéticas. Ahora bien, ¿qué es el ascetismo? La palabra ascética nos hace ver a una persona que se dedica a la práctica y al ejercicio de la perfección espiritual y llevar una vida modesta y sobria. De manera que podemos decir de una persona, esa persona es ascética y desinteresada. Pero hablando más específicamente acerca de lo que es el ascetismo. El ascetismo es una doctrina y actitud que busca la perfección del hombre por sus propios medios, mediante la práctica de una vida austera y mortificante. Y podemos decir pues que su ascetismo es tener exagerado, que a veces se ha desmayado, o mejor dicho, su asceticismo es tan exagerado que a veces se ha desmayado de hambre. Entonces, esto podría ser cierto, pues estos dos grupos imponían estrictas leyes, o sea, los ascéticos y los esenios, pues, imponían leyes estrictas alimenticias sobre sus seguidores. No obstante, nadie lo sabe a ciencia cierta. La palabra que se traduce por hombres es antropoi, que significa humanidad. Este significado incluye tanto a hombres como a mujeres. La palabra griega aner, que se refiere únicamente a un hombre o a un esposo, aparece solamente 2 veces en Colosenses, donde se traduce por maridos. Miren lo que tenemos en Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces vemos que los mandamientos y las enseñanzas humanos son el resultado de la influencia tanto de hombres como de mujeres. La sociedad no es la norma por la cual los cristianos han de vivir. Solamente un legislador, Jesús, nos habla claramente sobre esto. Mire lo que dice Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es decir, Jesús tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Dice en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y da salvación eterna a los que le obedecen. Luego en Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que la instrucción del apóstol Pablo a los colosenses tiene aplicación para el presente. Los cristianos deben tener cuidado de lo que introducen en el culto
y en el servicio cualquier cosa que escojan. Por eso es que ahora en día se están dando desviaciones dentro de la Iglesia de Cristo, porque no están teniendo cuidado de la sana doctrina, la doctrina neotestamentaria. Por eso es que hay grupos de iglesias de Cristo que están introduciendo la música instrumental y añaden argumentos que para ellos les favorecen, que no es ningún problema. Jesús aseveró que al Padre debe adorársele en espíritu y en verdad. Dice en el Evangelio de Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. También dio instrucciones a los apóstoles en el sentido de enseñar a los que se hacían discípulos de Él a guardar las cosas que Él había mandado. Por eso nos dice en Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es lo que las iglesias de Cristo hoy en día tenemos que continuar haciendo. No tenemos que entrar a esas corrientes innovadoras, como quien dice hay que revolucionar la enseñanza. La enseñanza debe mantenerse de acuerdo a lo que en el Nuevo Testamento ya ha sido revelado y está escrito para eterna vida hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 2 recalca que los cristianos han de seguir a Jesús y a este únicamente, o sea, me refiero a Colosenses 2, ¿verdad? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se encuentran en Él. Dice en Colosenses 2:3, que ya lo hemos estudiado, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como cristianos que somos, nosotros hemos de adorar en Él. Dice también Colosenses 2:6, ya estudiado, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, y ser edificados en Él, Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. No hemos de seguir las tradiciones humanas, no hemos de seguir ni los rudimentos del mundo. Dice Colosenses 2:8, que lo estudiamos ampliamente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces no debemos permitir que nadie nos juzgue en el acatamiento de decretos que han sido quitados. Dice Colosenses 2:14 y 16, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hemos de evitar ser engañados por la falsa adoración, y en lugar de esta debemos asirnos de Jesús. Por eso dice en Colosenses
2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Usted tiene que recordar que todo esto lo hemos estudiado con suficiente amplitud. Y abstenernos pues de seguir los mandamientos y las enseñanzas de los hombres, dice Colosenses 2:22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Bueno, entremos a otra parte que nos dice el versículo 23 en su primera parte. ¿Qué nos dice el versículo 23 en su primera parte? Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. ¿Ve? Algunos han procurado reconstruir esta oración dando complejas explicaciones. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional provee la mejor traducción. ¿Cuál es esa traducción? Dice, estos son asuntos que tienen a la verdad la apariencia de sabiduría. Entonces, evidentemente, no fue el propósito del apóstol Pablo que a la lista se le considerara inclusiva de todos los mandamientos humanos no aceptados. En relación con la palabra que observó acertadamente cómo se sigue en lo siguiente, más precisamente, si se tolerara la palabra que como parecidas cosas las prohibiciones dadas arriba. Por ejemplo, mire en Colosenses 2:21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, y todas las demás que dependen del mismo principio. Es decir, cualesquiera otras filosofías como las enumeradas no son para que los cristianos las sigan. En otro pasaje el apóstol Pablo enumeró actividades no aceptadas de la carne y luego añadió, mire lo que dice en Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, dando a entender que la lista no estaba completa, pero podía usarse como medida para las demás obras de la carne. La palabra apariencia que aquí se usa se traduce de la palabra logos. Esa palabra se observó, se traduce de la palabra logos, que normalmente se traduce por palabra, o sea, la idea es que de una expresión, representación o apariencia de sabiduría, a diferencia de la realidad de ella. Desde un punto de vista mundano, los mandamientos concebidos por los hombres pueden parecer sabios, pueden a lo mejor dar la impresión de proveer el dominio propio que se necesita para producir espiritualidad. No obstante, la autonegación como tal, que provee incentivos para evitar las cosas malas, ni garantiza el cultivo de la santidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá en esta situación? Pues el hecho de que una persona
se abstenga de hacer mal, no significa necesariamente que participará en un vivir positivo y recto. Y esto es lo que dicen muchas personas: mire, si yo no le hago mal a nadie, yo no le deseo mal a nadie, pero ¿qué sucede? No se someten a hacer la voluntad de Dios. Puede que no robe, puede que ni mienta, puede que ni cometa adulterio, puede que ni cometa homicidio, pero no significa que llenará las necesidades de su prójimo, ni que cultivará una estrecha relación con Dios. En el cultivo de la piedad se necesita más que un número de normas que controlen la conducta física. Eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender, pues, que controlen. Se necesita más que un número de normas que controlen la conducta física. Por eso, si las normas pudieran controlar la sociedad, entonces las fuerzas policiales y la presión comunitaria no serían necesarias. Una sociedad simplemente necesitaría leyes para abarcar toda posible situación que pudiera ser dañina para la sociedad. Entonces no se cometieran delitos. Las leyes son importantes, pero se necesita más que las leyes para hacer realidad el dominio propio. Se necesita la tranquilidad y la armonía en una comunidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en la siguiente frase de este versículo 23 en su parte B? Dice: en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. El apóstol Pablo mencionó 3 hábitos humanos autoimpuestos. 1, culto voluntario. 2, humildad. 3, duro trato del cuerpo. Entonces, la palabra que se usa para culto se refiere, la palabra para culto voluntario es la palabra etelotreiska, que se traduce por culto a los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Esta es también la traducción que se da en otras versiones. Algunos creen que esta es una referencia al culto de ángeles que se mencionó en el versículo 18. El origen de esta palabra es desconocido y no aparece en la literatura anterior al uso que hace el apóstol Pablo de ella. Por lo tanto, algunos concluyen que el apóstol la acuñó en vista de que este es el único pasaje en que aparece la palabra en el Nuevo Testamento. Debe considerarse su uso en otros documentos para determinar el significado. Es una palabra compuesta que incluye treskeia. Treskeia es un sustantivo que se traduce por religión. Dice Santiago 1, 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, al aplicarse a la adoración, la palabra griega etelotreiska, se lo repito, etelotreiska, significa servicios religiosos de mérito humano que ameritan bendiciones espirituales
a diferencia del servicio humilde de devoción sincera. El significado en ambos pasajes podría incluir a lo mejor el ayuno riguroso acompañado de autonegación. Los hábitos escépticos como estos eran una especie de técnica de humildad y se consideraban eficaces para recibir visiones de los misterios celestiales. Tal vez había algunas personas que creían que la persona más religiosa era aquella cuyo cuerpo exhibiera la más notoria autodegradación. Por eso la religión católica hace que en esa semana llamada Santa, hombres y mujeres caminen de rodillas grandes tramos porque creen que con esto se están santificando más. Y realmente eso no da ningún tipo de santificación, pero claro, es la forma en que han sido enseñados y ellos en una forma sincera, podemos decir, pero con ignorancia han aceptado. Por eso estoy diciendo, tal vez había algunas personas que creían que la persona más religiosa era aquella cuyo cuerpo exhibiera la más notoria autodegradación. El duro trato del cuerpo, apeidia, literalmente significa despiadado, o sea, despiadado uso del cuerpo. Era también altamente recomendado por los ascéticos. Ellos suponían que el fervor y la dedicación religiosos podían alcanzarse por medio de practicar una rigurosa disciplina corporal. Al cuerpo se le consideraba la prisión del alma, una carga a ser soportada con resignación a sus miserias. El alma y el cuerpo eran considerados incompatibles. Se creía que la santidad se obtenía por un severo trato del cuerpo, liberando el alma de los debilitantes deseos del cuerpo. Por eso el apóstol Pablo se refirió a esto en su carta a Timoteo, donde mencionó a los que prohibirían casarse y mandarían abstenerse de alimentos. Y esto lo tenemos en 1 Timoteo 4:3. Por eso podemos decir pues que, miren este ejemplo antiguo testamentario, los sacerdotes idólatras de Baal creyeron que cortar sus cuerpos atraería la atención de Baal y haría que éste respondiera a sus pedidos de ayuda. Y vamos a documentarlo leyendo 1 Reyes 18, 26 al 28. Dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lanceras conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Qué terrible esta situación pues que aquí se presenta, que dice pues claramente hasta chorrear la sangre sobre ellos. Nosotros podemos ver pues que
los que practicaban, es decir, que en algunas religiones de hoy a las privaciones y a los sacrificios corporales se les considera los medios para obtener piedad, para obtener bendiciones y para buen estatus delante de Dios. Por eso hay religiones, y siempre sigo con la Iglesia Católica, que hacen que los monjes, las monjas, se agarren a latigazos en su espalda, se sacrifiquen su cuerpo, y eso realmente no hace más santificado a la persona, lo que hace es maltratar nada más su cuerpo. Los que practicaban severo control de cuerpo, tal vez desarrollaban la actitud de que guardar requisitos adicionales obtendría favor y ganaría méritos con Dios. En lugar de producir una santidad superior, tal enfoque conducía a la arrogancia y conducía al orgullo. Al seguir el pensamiento humano, la persona que más éxito tenía en guardar estas normas fácilmente podía desarrollar una actitud de superioridad moral. Y es así como se sienten cuando hacen estos sacrificios del cuerpo, desarrollan una actitud de superioridad moral, se sienten mejor que los otros. Pero pasemos a la tercera frase del versículo 23 de Colosenses 2. Dice: pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta frase la entienden los eruditos de tres maneras diferentes. 1. Estas normas no tienen valor del todo, solo sirven para satisfacer pasiones carnales. Esta interpretación considera que la expresión apetitos de la carne se refiere a un intento por recibir satisfacción corporal. Según esta forma de pensar, el apóstol Pablo dio a entender que estas normas no son capaces de dar la satisfacción carnal que procuraban los que las seguían. Número 2. Seguir estas normas provee satisfacción carnal y no hace que aquellos que las practican sean más espirituales. Este punto de vista se toma con el fin de dar a la palabra pros, que es la palabra contra, su significado más frecuente de a. El objetivo de la meta pros de todos los esfuerzos de ellos, la observancia de estrictas normas, la reverencia y el respeto dados a los principados y potestades, era la satisfacción, pero lo único que se satisfacía era la carne. Los vigorosos esfuerzos de ellos no podían mantener la carne dentro de los límites, más bien lo contrario. Estas normas de hombres en realidad complacían solamente la carne. Al apoyar este punto de vista y al traducir pros por a, la frase podría traducirse tal como en la versión del Rey Santiago, donde dice: sin valor en controlar la satisfacción de la carne. O sea, en la nota al pie de la página se lee: no son de valor alguno al servir solamente para complacer la carne. Esto podría ser el significado que da el apóstol Pablo. Pero veamos la número 3. Estas normas, póngale cuidado a esta declaración, estas normas no tienen valor para el control de las pasiones físicas. Las normas humanas exigen severo trato del cuerpo, pero no impiden los deseos carnales. Lo más probable es que el apóstol Pablo quería decir que los decretos de los hombres, la religión hecha por uno mismo, la autodegradación y el duro trato del cuerpo
no son útiles para dominar los deseos corporales. Este es el significado que da la Nueva Versión Internacional, así como la mayoría de las traducciones recientes. La primera explicación debe desecharse porque el duro trato del cuerpo en la oración anterior difícilmente podría ser el fundamento de las pasiones carnales, esto es, los deseos que provienen de los pensamientos más bajos de la humanidad. Si bien la segunda explicación es loable en algunos sentidos, no es probable que sea el significado que nos dé el apóstol Pablo. Y entonces podemos ver pues que la tercera explicación parece ser la que mejor corresponde al contexto. La palabra plesmone, que es la palabra indulgencia, en la Reina Valera esta se traduce como apetitos, que se usa solamente aquí en el Nuevo Testamento, aparece 28 veces en la Septuaginta. Significa plenitud en el sentido de gratificación o satisfacción. También puede significar participación plena en el sentido de darse gustos en exceso. Los decretos que se mencionan en el versículo 20 y 21, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, son incapaces pues de evitar la satisfacción carnal. Por eso el apóstol Pablo, enseñando que la capacidad de controlar la satisfacción carnal no proviene de la religión hecha por uno mismo, ni de la autodegradación, ni del duro trato del cuerpo. La santidad, la pureza y la intimidad con Dios no pueden obtenerse por medio de infligir al cuerpo un duro trato, ni por ceder a las pasiones carnales. La disciplina corporal es de poco provecho, pero la piedad para todo aprovecha, dice la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El vivir piadosamente proviene del fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, por medio del cual el cristiano recibe fortaleza espiritual. Dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu y poder para vencer el mundo. Dice en 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El pueblo de Dios necesita más que un conjunto de normas para ayudarles a controlar sus deseos carnales. Por eso dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Los cristianos sirven en la novedad del Espíritu, no en lo antiguo de la letra. Dice Romanos 2:29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dice también Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos,
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice también 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley, con sus normas, no fue suficiente para dominar las pasiones corporales. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Antes tendía a provocar deseos carnales, porque dice Romanos 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Los que fijan su mente en pasiones carnales son incapaces de controlar sus codicias. Por eso dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Las normas estipuladas por hombres no son suficientes para dominar el corazón que no ha sido transformado y que no se ha dejado influenciar por el Espíritu. Alimentar el Espíritu con cosas espirituales, no dejarlo pasar hambre, es lo que hace realidad el crecimiento espiritual. Dice 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Termino yo diciendo lo siguiente, hermanos. El severo maltrato y la privación del cuerpo no constituyen un fundamento para la santidad. Estas no son maneras de desarrollar santidad. El ayuno puede cumplir un propósito, como lo puede cumplir el retirarse temporalmente de la sociedad. Un esfuerzo por quitar el mal de la vida de uno es importante, pero más importante es llenar la vida de uno con cosas espirituales. Ninguna vida puede ser un vacío. El mal, hermanos y hermanas, se quita llenando con Jesús la vida de uno. Jesús había liberado a los colosenses de la ley y de la culpa y el castigo del pecado. Ellos habían muerto a todas las ordenanzas religiosas y a las filosofías mundanas al morir con Él en el bautismo. Por eso el apóstol Pablo no deseaba que volvieran a todas las cosas de las cuales habían sido liberados. Si volvían, Jesús no tendría cabida en la vida de ellos. Los que construyen su vida sobre sus propias normas y su razonamiento humanos están autoengañados, están llenos de orgullo. Los colosenses habían de desechar los rudimentos del mundo, así como la inmoralidad y los rasgos impíos. En el capítulo 3, cuando entremos a este capítulo, veremos la exhortación del apóstol Pablo en el sentido de despojarse de las cosas del mundo y de seguir el camino superior de la vida que se encuentra en Jesús, por medio de vestirse de los atributos que se hallan en la naturaleza de Jesús. Para el cristiano, esta es la única fuente de vida abundante que hay sobre la tierra y la única esperanza de un hogar celestial en la vida venidera. Oremos. Padre Celestial, ayúdanos a comprender tu palabra cada vez más y más, y ayúdanos, Señor, a vivirla conforme ella nos demanda. Qué grandes enseñanzas nos dejó el apóstol Pablo, y que nosotros
Imitemos a Pablo porque él imitó a Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.